Si opositas a educación infantil en 2027, este vídeo es para ti. Voy a compartir una charla con Blanca, de las mejores opositoras de infantil que conozco, donde vamos a hablar de qué ha de tener un tema de forma específica, cómo introducir la propuesta práctica para que el Tribunal de Infantil nos compre. No solo eso, veremos los errores frecuentes en supuestos prácticos y cómo crear la secuencia didáctica. Además, lo que pesa en este 2027 el documento de la programación y cómo crearla para ser expuesta, y esta última fase, la exposición, cómo ponerte delante del Tribunal de Oposiciones de Infantil y hacerle ver que tus propuestas son viables y realistas. No nos vamos a dejar nada, vamos a intentar que sea tremendamente práctico. Y también, antes de empezar, si quieres ver nuestro tema de muestra de infantil, este año ya sabes, desde UPOMAIN apostamos fuerte por la preparación de infantil, te doy el tema de muestra, el supuesto resuelto, para que veas cómo trabajamos, y también recibirás el dossier para que veas todas las condiciones. Actualmente estamos sin matrícula. Dicho esto, empezamos. Ya que creo que es la primera vez que apareces por aquí, que te presentes un Sí, poquito, sí. que nos cuentes tu recorrido, convocatorias, sensaciones. Como hemos dicho en la presentación, pues eres opositora de infantil. También he dicho que tú no la has escuchado, que eres de las más competentes que me he encontrado por ahí. Entonces, bueno, para que la gente te conozca, cuéntanos un poquito tu historia y vamos avanzando. Pues nada, pues yo terminé la carrera en 2014 y como al año siguiente había oposiciones, pues yo desde 2015 me empecé a preparar. El primer año, como todo, súper perdida. Es como el año que vas a probar, porque vas a probar suerte, vas a probar cómo es todo eso, cómo te sientes, porque, bueno, no me fue mal, aprobé, pero obviamente como las bolsas están tan mal, no trabajé. Me presenté otra vez, creo que fue, no, fue en 2017, que en diciembre las cancelaron en Andalucía y yo, como solo tenía en mi cabeza que quería opositar, me fui a Madrid, que lo dije, sí, que yo no quiero estar en Madrid, yo quiero estar en Andalucía. Pero bueno, no salió bien y luego ya me siguió presentando, no he fallado ningún año, todos los años que había oposiciones me he presentado. He tenido suerte, vamos, suerte, he aprobado todas, no he suspendido ninguna, pero seguimos siendo opositora. La plaza no ha llegado todavía. Bueno, 100%. Al final, yo creo que está más cerca de lo que parece, ¿eh? A ver si tenemos Ay, suerte y este vídeo lo podemos hacer justamente ahora, dentro de un año y poquito. Y ya, oye, con ojalá, el vamos, título y la sería etiqueta de Blanca ya es funcionaria, porque se dice pronto, ¿eh? Desde nada. 2015 no fallar ni 2015 es una. que se dice pronto, pero son muchos años sin fallar, que al Claro. final los ánimos pues no son los mismos que al principio empiezas muy fuerte, pero los ánimos van bajando porque tú vas viendo que la gente a tu alrededor se saca la plaza y tú no, y porque yo no, y porque... Y al final los Claro. ánimos cuesta, es un proceso muy duro, muy duro. No, no, 100%. Muchas veces se ve en redes, ¿no? Los casos de éxito, por ejemplo, o Y los además casos. solo se ven las cosas Claro, los bonitas. casos anómalos, que yo lo he dicho muchas veces, yo me saqué la plaza a la primera, pero porque se juntó también una grandísima oportunidad de plazas, Claro. pero eso no es lo normal. Lo normal es lo que le pasa a Blanca, lo que le está pasando, y más en comunidades como Andalucía. Yo este año, que había muchas plazas, que era un año muy bueno para sacarse la plaza, yo sé que yo no me la saqué porque yo fallé en la unidad didáctica, pero yo soy consciente de que fallé yo por culpa de los nervios. Mm. Pero es que eso, como a mí le puede pasar a muchísima gente, y que no es que lo puedas llevar todo perfectamente preparado, pero luego hay muchos factores que influyen que están fuera de tu alcance y que tú no los puedes controlar. No, 100%, 100%. Y mira, aprovechando, Blanca, de que ya lo sabes, ya fuera de cámaras te lo he comentado, ahora estamos apostando en Opomain por infantil, y preparamos infantil, en concreto preparamos Andalucía y alguna comunidad así más. Tú, que creo que eres una opositora bastante crítica, y de hecho lo hemos hablado desde tu Mm. experiencia, que has pasado por diferentes academias y preparadores y demás, ¿qué te ha faltado en esas preparaciones y qué es lo que hoy sí necesitas para seguir opositando con sentido? Esta pregunta, tú piensas que también va dirigida quizá al opositor, a la opositora que está buscando academia, o a la opositora así novata que dice, ostras, Blanca, que tiene más experiencia, igual me puede ayudar. Yo creo que muchas academias y muchos preparadores luego te venden una cosa que luego realmente no es. Entonces, yo lo que pido, como creo que todo el mundo, es sinceridad. Y a mí no me puedes decir que tú a lo mejor pues me das los temas solo para estudiar, porque a lo Mm. mejor hay gente que necesita temas directamente para estudiar por falta de tiempo o porque lo quieren así, y me da un tocho de 30 hojas. Es inviable que tú escribas 30 hojas en un examen. Inviable. O que tú me des un supuesto y me digas hazlo. Pero tú me tienes que explicar cómo hacerlo, me tienes que dar unos pasos. Entonces, falta mucho.
verte un preparador o una academia que se vea desde el punto de vista del opositor. ¿Será que yo no he tenido suerte en eso y a lo mejor no he encontrado ese, pero... O te da muchos documentos de relleno? Sí, me da documentos, pero me tendrás que explicar para qué yo puedo usar este documento. Porque sí es verdad que se nota mucho al principio, cuando yo no estaba trabajando en los coles, que solo era opositora, a cuando yo he entrado a un cole a trabajar y yo he visto a lo mejor mis primeras programaciones o mis primeros temas y he dicho, esto es inviable hacerlo en una aula. Es inviable. Entonces, es como necesitamos claridad. Claridad y que lo que tú me des o los temas, o que me ayudes tú a prepararlos, o que no me digas, no, no, es que tengo muchos alumnos y yo no te puedo mirar la programación 7 veces, imagínate. Pero dímelo desde el principio. Entonces yo ya acepto o no las condiciones de esa preparación. Es como que se vende mucho humo y luego en realidad no es. No, no, totalmente, coincido contigo. De hecho, lo digo mucho que la filosofía de mi academia es un poco mi experiencia traumática de lo que no tuve y lo que quiero que el opositor tenga. Exactamente. Porque justamente es lo que dices, y más en el momento en el que estamos, 2026, 2027, el que te den materiales o recursos no es problema. Con la inteligencia artificial le dices cuatro tonterías y te da recursos. Pero claro, un opositor no quiere cantidad de recursos, quiere calidad de recursos. Y quiero Y, saber qui- manejarlo. y quieres saber manejarlos y quiero facilidades. No, con la excusa, esta también es buena, seguro que te ha pasado, Blanca, de, no, trabaja tú el tema, te lo doy con 30 Claro, hojas, no, pero no, porque lo tienes es que que tienes que trabajar tú. hacer tú algo. Claro, Sí, claro, pero me tienes que enseñar. tú igual lo puedes hacer, Blanca, pero imagínate una opositora novata que nunca ha trabajado y le dices, trabaja un tema de 30 O hojas. con tanta ley, con tantas competencias, No los sabe que es saberes. importante, que no, igual quita un punto que Totalmente. sí, un autor que le parece, entonces, bueno, simplemente tampoco pides nada raro, sí que es cierto que es muy goloso, ¿no? Es muy fácil. Y yo empecé a preparar en 2018 y he visto mucho preparador transaccional. Como la gente está loca por opositar, es muy fácil Ya está, hacerte sí. preparador un año, tal, dinero, claro, pero si quieres estar, pues muchos años, por así decirlo, preparando, tienes que cumplir promesas. En este Y caso, que tienes que estar actualizando constantemente porque las 100%. cosas cambian de un día para otro. Y tú 100%. tienes que tener esa rapidez de decir, ¿ahora qué? Sí, sí, no, y lo que has dicho de sonar realista, de que no es entregar la programación, es entregar una programación, primero, que no cometa errores, segundo, que esté diseñada para ser expuesta y tercero, que sea realista, porque en el momento que tú entregas una programación que no es realista, el tribunal condicionado no vas a aprobar igual, pero con una nota mediocre o directamente vas a Claro. suspender. Es que yo ahora veo mis programaciones de antes de empezar a trabajar. Y porque yo, como nunca he sentido que estaba satisfecha con mis programaciones, todos los años las he ido cambiando. Entonces, sí es verdad que yo ahora comparo mi programación del primer año que yo me presenté a esta última, no tiene nada que ver. Pero ya no es, porque yo te puedo copiar la ley y te la pongo y ya está. Pero el tema de las unidades, que es lo que más ya haces tuyo, que al final Mm. son tus actividades, hay actividades que no son realistas, que tú las pones porque son muy bonitas o porque en el Instagram que ahora todo lo cogemos del Instagram y todo se ve muy bonito, pero luego tú te tienes que meter en un aula con diversidad de niños, de edades, de necesidades, de espacios, de materiales, no todo es tan bonito. Entonces, las personas que están en el tribunal al final son maestros como tú, son docentes como tú, Eso que es. no son es que yo creo que mucha gente tiene miedo al tribunal de decir, "Fu, es que... Y no tiene por qué saber más el tribunal que tú, porque a lo mejor es tu compañero de la mesa al lado que le ha tocado ese año ser tribunal. Entonces quieren ver la realidad y cosas que normales, cosas normales que sean, porque se puedan aplicar, ¿no? Que está claro que en todas las aulas no se puede hacer lo mismo, pero una realidad. Mira, yo tuve una compañera, el primer año que trabajé, que ella me lo decía, dice, yo me tocó ser una vez el tribunal de oposiciones y uno de los supuestos hablaba de que tenía que organizar el Día de los Animales. Y una muchacha me organizó un Día de los Animales súper chulo en el que cada familia llevaba un animal, no sé qué, tú imagínate un aula con 25 niños, cada niño con su animal, la que se puede liar así, no es realista. Tú en una aula no puedes organizar esa actividad de esa manera. Y eso es como que a mí se me queda aquí en la cabeza y digo, pues llevas razón. Y sí, en un supuesto te pide que organices el día de la mascota, pero a lo mejor el día de la mascota se va a convertir en la semana de la mascota y cada día pues trae un niño una mascota. Tú no puedes meter en una aula 25 niños con sus padres y con las mascotas. Inviable. Oh, pero es lo Y que es has un dicho. ejemplo de a lo mejor lo que hacemos, que yo he sido la primera que lo he hecho, y se nota mucho la gente que está trabajando y que ha visto, pues por suerte, por desgracia, somos interinos que hemos pasado por muchos coles y hemos visto muchas cosas. Y se nota. Y es que eso se nota mucho. Es lo que has dicho, Blanca.
esta misma actividad, ¿no? Del Día de la Mascota, te lo venden en Instagram con un carrusel bonito, tiene 700 likes, 800 likes, y dices, ah, lo voy a llevar para mi programación. Claro, Pero pero claro, no ahora, te has parado a pensar el caos que se forma, lo poco viable que es. Claro, en el carrusel has visto trabajo de empatía, de sensibilización, de no sé qué. Sí, 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 pero sí, en el sí. aula, ¿qué ocurre, de verdad? ¿Es Claro, viable? luego tú, muy bien, has tenido la idea y la has cogido de Instagram, o una idea súper chula, que hay ideas súper chulas, que ahora mismo ya está todo inventado, pero ahora tú transfórmala y piensa cómo sería eso en un día normal. Hmm, Que en Instagram todo el mundo muestra lo bonito que es, no claro. muestra la realidad realmente, que yo soy la primera, ¿sabes? Pero por eso me digo que hay cosas que, pues que no son reales. 100%. Si quieres, luego hablamos también un poquito más de la programación, pero quería ir Sí. por orden. Respecto al tema, ya con toda tu experiencia, ya pensando en el año 2027, ¿qué crees que tiene que tener sí o sí un buen tema de infantil para destacar? Incluso si me puedes Pues poner algún mira, ejemplo concreto, te lo agradezco. yo creo que aparte de teoría, que obviamente un tema es teórico y tiene que tener teoría, esa teoría yo creo que sí, apartado no, tienes que aplicarla en el aula. Un ejemplo, una actividad, aunque sea 2 líneas, pero que se vea que si tú has no sé, estás trabajando el tema del desarrollo motor y tú vas a explicar el desarrollo motor del niño, ponle un ejemplo. O enlázalo con la legislación, porque es muy fácil poner un punto de legislación y poner toda la legislación seguida. Sí, pero eso como yo lo trabajo en el aula. Y no es difícil, simplemente tú pones tu teoría, tu desarrollo, pues esto lo podemos encontrar en el currículo y lo vamos a trabajar a través de una actividad, un circuito psicomotor, lo que sea. Y es como crear un poco temas más realistas, que nosotros pensamos que porque nos den un tocho y nos lo estudiamos y lo vomitemos, que no digo que esté mal, que si cumple los criterios te pueden poner un 10. Pero yo como infantil y después de hacer muchísimos temas y de ver muchos temas de academia, de preparadores y todo, es esa chispa de decir mm, que sea práctico, que sea un tema práctico, un ejemplo o una actividad, yo creo que, o unos materiales que puedas utilizar, no sé, así por lo alto, pero que sea muy práctico. Yo creo que lo más importante en infantil es que sean cosas prácticas, que la teoría sepamos llevarla a la práctica. No, 100%, 100%. Y Sí. respecto a, no sé, tú también que ya has hecho varios temas, normativa, legislación, ¿algún aspecto más que haya que tener en cuenta? Pues sí, aparte de la normativa, que sí o sí, una metodología que sepa o que trabaje o que conozca los tipos de metodología que pueda usar, la atención a la diversidad, ahora está muy de moda el DUA, los ODS. Eso que a lo mejor tú te dan una hoja y te dicen los ODS, te dicen, vale, yo sé lo que son los ODS, pero ¿cómo los trabajo? Que Mm, al final los ODS es algo como muy abstracto que es un poco difícil llevarlo al aula, pero seguro que hay alguno que tú lo puedas encajar en tu tema y quedas muy bien. Y no es difícil, simplemente pues buscar una actividad. Yo siempre mis temas lo intento hacer como que un apartado de teoría del punto que me toca y hay apartados que obviamente no, pero que si puedo, yo le meto siempre una actividad o no sé, o le enlazo con algo así porque haya leído en algún libro, en algún artículo que haya visto que me haya parecido interesante, pues se lo meto. Como que seamos actuales. Que a mí Piaget del año 1900 pues, está muy bien porque es un referente y lo tienes que poner, pero también hay autores muy actuales que también dicen cosas muy coherentes y se ha llevado a la práctica y está muy bien. mm, Que, 100%. ¿sabes? Que no nos quedemos con esos temas del dormir, que yo sé que es que el temario de infantil está muy desactualizado. Ah, bueno, como el de todos de educación, ¿eh? No te creas, que si te vas a primaria o te vas a educación física pasa más de lo mismo, pero creo que Yo incluso creo que en infantil, todas las infantil, especialidades. infantil más. Y mira, estabas hablando de los temas, tengo aquí, que lo he dicho al principio, que se pueden descargar el tema 25, que lo hemos hecho ahí, y hablas de la propuesta práctica, tenemos ahí una buena tabla chula Mira, de propuesta de cómo llevar a cabo, pues es el tema 25, ¿no? Lógico-matemático, pues tenemos ahí las regletas, los bloques multibase, geoplano, un poquito para que le echéis un vistazo de un poco de coherencia, ¿no? De que estamos hablando de claro. esto, Son pero que lo ejemplos, son cuidamos. materiales muy simples que tú tienes en tu aula. Tú tienes policubo en tu aula, tú tienes regletas. Si hay otros que son más a eso y no los tienes, como los robots y todo eso, pero son ejemplos muy fáciles que tú los metes en tu tema y quedas bien porque son ejemplos prácticos que tú tienes en tu aula y unos policubos se le pueden dar 1000 versiones y puedes hacer 1000 cosas con ellos. 1000 cosas. Sí, y sobre todo que los ejemplos
conectan con el propio tema, que yo esto también es algo que he visto, de no, yo Exactamente. hago el tema práctico, pero me estás poniendo ejemplos que me los pondrías en cualquier tema y también es una forma de alertar al No me tribunal de vale. decir, esto me vale para todo. Exactamente. Que hay temas que sí, que todos hemos hecho la trampa de, Mm. y además que no es la trampa, sino que tú al final vas pues a tu tranquilidad y a la facilidad, que hay temas muy parecidos que tú puedes meter unas cosas y otras, pero hay otros temas que no. Y además un tema, yo es que el tema de matemática me encanta. Y entonces es un tema que le puedes dar, es que un millón, es que le puedes dar un millón de cosas a ese tema. Yo es que, vamos, me encanta. ¿Qué te iba a decir? Y hablando de la propuesta práctica, te quiero también preguntar sobre los supuestos. No sé si recuerdas qué tipo de supuestos te han salido en convocatorias anteriores, también que Pues des algún tipo mira. de consejo. No sé, vamos aquí a Como ya me compartir había cosas chivado un prácticas. poquillo las Sí, preguntas, he sí, sí, estado sí. buscando y el del año pasado sí me acuerdo. Bueno, el año pasado, las últimas oposiciones, no me acuerdo de los tres que había, pero el que me tocó a mí era hacer un taller de lógica matemática en el aula. Entonces yo tenía mi espinita de que a mí me saliera el tema 25 de matemáticas porque me lo llevaba muy bien preparado. Pero como no me salió, pues yo me quité mi espinita con ese supuesto. Entonces, lo que hice fue utilizar un cuento, que en la aula hay de infantil hay muchos cuentos, y trabajarlo a través de las matemáticas. Pues elegí un cuento y a través, se contaba ese cuento y a través de ese cuento desarrollé el taller para dar respuesta a ese supuesto y lo que hice es pues, hacer actividades lógicas matemáticas relacionadas con el cuento, pues conteo, seriación, no sé, lo que fuera relacionado con ese cuento. Y luego otro año, mira, tengo aquí de 2025 que como fue el boom de los ODS, había un supuesto de los ODS que tenías que era salud y bienestar, el ODS 3 salud y bienestar. Ese no lo hice yo, pero vamos, puedes hacer un taller de salud, invitar a una enfermera a clase y que te dé una charla de lo que sea, lo que sea. Luego había otro, el de lógica matemática que te he dicho, que fue el que hice, y luego el día de flamenco en Andalucía. Entonces, últimamente la verdad es que no están saliendo supuestos ni muy enreversados, ni muy difíciles. Son temas bonitos, fáciles de desarrollar y también hay que ver que otra cosa que me he dado cuenta en muchas academias, en muchas preparadoras, es que te dicen, no, no, el tema de las necesidades, de los niños con necesidades, tienes que meterlo en los supuestos. Tampoco hay que complicarse. Si en un supuesto no te dicen, pues obviamente necesidades va a tener un aula aunque no estén diagnosticadas, porque cada niño y niña tienen su característica y todo. Pero tampoco hay que complicarse. Responde a lo que te pide, no te intentes inventar cosas por hacer que sabes más, porque al final te puede salir mal. Pero los supuestos esos son supuestos que antes de este es que no me acuerdo, ya lo tengo como tan borrado. Creo que me tocó un año uno que me hiciera una propuesta meteorológica o cómo trabajaría el tiempo atmosférico en clase. Pues en asamblea, como lo hemos trabajado siempre, manipulativamente. Yo en mi asamblea tengo como una tabla de madera con pinchitos, en cada pinchito pues uno el sol, no sé qué, y vamos metiendo aritos pues según lo que hace. Luego hacemos conteos, hacemos gráficas, dibujamos lo que ha salido. Entonces, a partir de eso pues trabajamos millones de cosas. No, 100%. Sí, es que, a ver, son supuestos en los que presuntamente todo el mundo se puede lucir, pero claro, es lo que tú dices, aquí el filtrar, el que sea realista, que se vea mucha gestión de aula, que es lo que quiere ver el tribunal, Sí, para también de totalmente. forma egoísta ver qué se lleva del supuesto. Yo siempre recomiendo al opositor o a la No, opositora que les dé recursos realistas y cuanto más recursos realistas se lleve el tribunal, mejor te va a mirar. yo he tenido tribunales que han sido súper empáticos porque ya sabemos que como en todo hay de todo, que me han dicho, pues mira, me ha encantado este material, ¿cómo lo ha hecho? O le puedo hacer fotos y obviamente somos compañeros. ¿Por qué no? Si te he dado ideas para trabajar en tu aula, bienvenido sea. 100%, 100%. Comunicar es eso, lo digo también mucho, comunicar es un acto de generosidad. Entonces tú no Sí, puedes sí, hacer sí, una totalmente. exposición genérica de suelto un discurso, clavo palabra por palabra y me van a poner un 10. No, no, no. Estás soltando un discurso para 5 miembros de tribunal que son docentes de infantil, que tienes que sonar realista, que tienes que ser también útil y funcional, darles recursos, darles propuestas. Y en base a eso te van a elegir o no, pero no es hacer por Exactamente. hacer, no es tener un tema y estudiarlo, es lo que tú has dicho. La oposición de educación va mucho de impactar con rigor pedagógico. Y yo sé que es muy injusto que tú llegues a un tema que lo puede vomitar cualquier persona, cualquier persona se lo puede estudiar, lo puede vomitar, pero tú realmente no sabes cómo es esa persona trabajando, porque
en un tema, en un supuesto ya lo vas viendo un poquillo más. Y luego ya te queda la programación menos, pero la unidad Sí, te didáctica quedan es ahí los donde últimos 30 ves minutos. En los últimos 30 minutos de exactamente. toda la oposición es donde más se te ve como maestra infantil. Donde más. Totalmente. Y no tiene nada que ver que tengamos experiencia o no, que también puedes contar, pero una persona que tenga vocación y que se la haya preparado bien y diga, mira, no ha trabajado nunca, pero en una aula sería una maestra, un maestro genial. Pues Eso porque es. se le nota, ¿sabes? Te digo que muchas veces solo pensamos en que si no eres aspirante o no has trabajado nunca, no, no. Lo que pasa es que como es un sistema tan injusto, por desgracia a los aspirantes les cuesta muchísimo más trabajo llegar a trabajar que a los que ya hemos empezado. Que lo nuestro nos ha costado, pero eso es Sí. algo que no está en nuestra mano. No, no, para nada. Y mira, ya hemos hablado un poquito, pero quiero que sigas dando consejos. Vamos a hablar de la programación didáctica. Quiero ver como ejemplos concretos de esa primera programación que ahora ves como poco realista y qué no, tú con todo lo que sabes, qué no puede faltar en una programación para este año. Pues mira, yo ahora ya, después de haber hecho tantas programaciones, creo que tenemos que tener nuestra idea pedagógica clara, qué maestra queremos ser o qué queremos enseñar, eso es lo principio. Luego, una contextualización real. Yo creo que todos hemos tenido un colegio de... No te inventes cosas, no. Pon la contextualización de tu colegio o de en que estás trabajando. Eso. Luego, una metodología clara. No me pongas 700 metodologías, porque al final es muy difícil trabajar 700 metodologías en un aula. Sí que puedes coger pinceladas de cada una de ellas y hacer una metodología tuya propia, como quien dice. Pero es muy difícil que tú, por querer, no sé, a lo mejor por querer diferenciarte de los demás, pongas 700 metodologías. Eso no es real. Hablamos siempre de lo mismo, que sea real, que tenga una legislación clara, que lo que ponga que sea con sentido, que el tema de las actividades sean actividades realistas. No tienen por qué ser cosas novedosas, si ya está todo inventado. Sí, 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 ya eso. Pero que conecte, que haga muchas conexiones, tanto con los ODS, con los niños de necesidades, que muchas veces se nos olvida. Y los ponemos allí en un apartado al final de la programación. Pero esos niños trabajan en clase igual que todos. Entonces, en esa unidad didáctica, yo he visto unidad didáctica de, a lo mejor de compañeros no sé qué. Digo, vale, sí, tú has puesto ahí en la metodología, en la atención a la diversidad un apartado, pero ¿cómo lo vas a trabajar con los niños? A lo mejor eso sí que necesitas verlo en la unidad didáctica. Si tú haces una actividad tal, ¿cómo engloba a esos niños dentro de esa actividad? O qué necesidades, en vez de ponerlo al final. ¿Sabes? Como conexión. Tener conexiones reales y claras, tanto de la metodología, de los materiales, de las actividades. También hay que tener en cuenta que todos los centros no tienen la misma presupuesto, no en todas las clases hay el mismo material. ¿Sabes lo que te digo? Que muchas Mm. veces queremos innovar tanto que se nos escapa de las manos. Pues eso, la evaluación también es muy importante, que sea coherente, que no... Es que en infantil también, o muchas veces yo en clase hago autoevaluaciones, pero claro, con juegos, tú no puedes poner una rúbrica y dársela a un niño, Claro. por decirte algo. Tiene que ser todo adaptado a ellos. Y obviamente también estamos hablando de esto, pero el lenguaje y que el tribunal lo lea y que no lo esté leyendo como si fuera tu compañero del parque. Tiene que ser un lenguaje coherente y formal. Rápidamente te cuento que tengo una gran noticia. Hemos abierto las plazas de la preparación 2026-2027. Si quieres entender cómo preparamos, cómo te acompañamos para que consigas la plaza en tiempo récord, en el comentario fijado puedes recibir información sin compromiso. Te enviaremos, de hecho, nuestro dossier en exclusiva donde verás cómo preparamos el tema, cómo hacemos que estudies mejor, cómo preparamos la exposición, la programación, los supuestos prácticos, las clases cómo son tremendamente prácticas, cómo si curras nosotros trabajamos, la cantidad de simulacros y supuestos prácticos que vas a hacer y lo más importante, los modelos resueltos que vas a encontrar tanto de supuestos como de programación y como de exposición. Así que en el comentario fijado lo tienes todo. Si reservas ya tu plaza de primaria o infantil, te tengo que decir que te ahorras la matrícula de 75 euros. Yo creo que eso. Sí, sobre todo lo que has dicho, que tú cuando presentas una sesión o una secuencia didáctica, tú en la vida real no dices, vale, ahora vamos a hacer actividades, ahora paramos de hacer actividades, ahora vamos a hacer evaluación, ahora vamos a hacer atención a la Claro, es diversidad, como una coherencia. que es muchas veces como se tiende a hacer la exposición, ¿no? Por puntos muy segmentados, que está claro que el tribunal tiene su rúbrica para evaluarte y esos puntos tienen que estar,
pero la coherencia se ve ahí, que tú hables de una sesión y digas, pues como has dicho, este juego no es solo para el criterio que has planteado, este juego también sirve para autoevaluación. Y además, si un alumno no lo entiende, ¿qué vas a hacer? Es que se vea todo y se vea Claro, esa y yo sé sinergia. que en la parte de la programación, lo que es la parte de la programación es todo más teórico, porque tienes que meter legislación y todo eso. Pero tú tienes la parte de la unidad didáctica y escrito menos, porque el espacio es limitado. Pero cuando tú expones esa unidad didáctica, si tú estás exponiendo una actividad de, yo qué sé, trabajar figuras geométricas, pues las puedes ir enlazando con el criterio de evaluación que has puesto, con el objetivo. Ahí metes, yo qué sé, el DUA. Me refiero que no tienes que ir diciéndolo paso por paso, sino como una coherencia, porque tú en tu día a día estás haciendo asamblea y mientras estás haciendo asamblea estás evaluando qué niños se saben los nombres de sus compañeros y quién no. Y como que no vas haciéndolo por partes, lo haces todo junto. Eso es, sí, sí. Y mira, otro de los miedos que se me ocurre de la programación es el tema de los materiales, ¿no? De los recursos. Entonces, no sé qué recomendarías tú ahora, qué visión tiene en cuanto a materiales y propuestas así parecidas. Pues mira, yo el primer año que hice mi programación hice materiales a punta pala. Y yo me di cuenta que no hace falta tantos materiales para impresionar o para hacer una buena defensa o una buena unidad didáctica. Lo que sí es que se hacen materiales que sean realistas y que a lo mejor un material, por ejemplo, yo este último año llevaba muy pocos materiales. Llevaba una mascota que era la que englobaba todo mi hilo conductor y a través de esa mascota hacía la mayoría de las actividades. Así que tenía pues materiales más llamativos que yo decía, pues sí o sí, este material me encanta porque lo he hecho para mi clase y le doy mucha utilidad, pues lo intentaba encajar en todas las unidades. Pero llevaba, que esto ya es como, esto es muy personal. Yo he probado, llevar muchos materiales y he visto que tampoco era tan necesario y he visto a gente que llevaba una goma de borrar, por decirte, y ha hecho una programación y una unidad didáctica que te quedabas con la boca abierta. Pero te digo que muchas veces nos volvemos locos haciendo materiales por querer impresionar al tribunal, pero no creo que eso sea eso. Que lo que lleves, que tenga utilidad y que tú le des realmente utilidad, que no lleves de relleno. Que fichas, todo el mundo sabemos qué fichas son. No tienes que llevar tropecientas fichas para enseñarle, mira, he hecho esta ficha. Explícale la ficha y a lo mejor enseñarle algo manipulativo, que ahora en los cuales ya sabes tú que infantil trabajamos mucho por la manipulación, que hay de todo, pero yo que soy muy de trabajar, si tú le enseñas siete fichas de la A de puntito, eso lo sabe un docente. Enseñale cómo trabaja la A de otra manera, porque antes de la escritura está la preescritura. Tú tienes que trabajar esa preescritura de diferentes formas, ya sea pintando con una tiza, dibujándola en arena, yo qué sé, mil cosas. Entonces, el tema de materiales es un tema como un poco, no te voy a decir controversial porque tampoco, pero ahí hay debate. Muchos materiales, pocos materiales. No, Yo aquí creo hay lo que tú estás diciendo toda la entrevista, hay sentido común. O sea, tú piensas, más materiales no es más nota, si no todo el mundo no, llevaría no, maletas. Entonces, exacto. Yo he partiendo de visto ahí, maletas, ¿eh? Yo he claro, visto maletas y cajas de frigoríficos llenas de cosas que yo decía, pero una, o por ejemplo, mira, había un caso de una muchacha que no, no puede ser ni mejor ni peor, pero llevaba una asamblea de infantil entera, preciosa, la asamblea era preciosa, pero es como en plan, ¿realmente te merece la pena gastar tiempo de la exposición explicando una asamblea que todo el mundo sabe cómo es? Ya puede ser el calendario más bonito o más feo, pero todo el mundo sabe que, o a lo mejor le estás quitando tiempo a trabajar otra actividad que puede llamar más la atención al tribunal, porque todos sabemos cómo es una asamblea, tú la puedes tener más bonita y yo la puedo tener diferente, pero... Me refiero que creo que nos tenemos que centrar realmente en lo que vale la pena o en lo que nos haga destacar o diferenciarnos del resto. Una asamblea la puede llevar todo el mundo. sí, ¿no? Y es lo que decía, que al final, cuantos más materiales, más cosas tienes que explicar, tienes también que Claro. pensar que el Y que ya el tribunal lo tribunal se ha visto lo que tú entienda. llevas. Claro, que el tribunal lo entienda y si tú explicas muchos materiales, el coste de oportunidad que tiene eso es que igual te dejas algún punto. Entonces, tienes que Claro, encontrar ahí un equilibrio entre materiales que aporten, que no sean típicos, materiales que de verdad conecten con la identidad docente que tienes y con los criterios que has planteado, y también pensar cómo, cuándo, cómo se lo vas a acercar, qué vas a exactamente. decir con ese material, porque como pienses que por entregar el material ya está, no, no, el material, esto No. me lo tienes que vender.
El material per se no te va a dar la nota, me lo tienes que vender porque es el mejor material para tu contexto, porque ese material le viene bien a fulanito que tiene X problema o porque viene bien este juego para autoevaluación. Lo tienes que vender tú. Entonces piensa en Sí. menos materiales, más cualitativos, más únicos, con más rigor, más conectados y también inteligencia, ¿no? Creo, Blanca, que estarás conmigo en el que no hagas 50.000 materiales para cada unidad didáctica. Si puedes hacer materiales de gestión de aula que te sirvan para varias unidades, pues mejor. Es que yo creo que eso lo hemos hecho todos. Yo creo, bueno, ahora a lo mejor porque como que ya hay tantas redes sociales que al final ves todo de todo, pero cuando yo empecé no había tantas redes sociales ni había nada. Entonces, tú pues preparabas materiales. Yo tenía caja y caja de materiales de cada unidad didáctica y fui cargar el día de la... Claro, no sabes qué unidad te va a tocar, tienes que ir cargar y luego yo decía, ¿y realmente me merece la pena llevar tanto material? No, luego ya cuando vi que a lo mejor un material te podía servir para varias unidades didácticas y sacarle partido, porque ese material te encantaba. Entonces tú sí o sí, te tocaba la de los animales o la del flamenco, tú usabas ese material, dándole un enfoque o dándole otro. Pero eso también aprovechar. O sea, claro, tú en un aula, un material es realidad, tú no lo usas solo para una cosa. Yo los policubos los utilizo para el rincón de las figuras, para que los niños hagan figuras, para que los niños hagan series, para que hagan conteos, para todo, para que hagan torre como un material de construcción. No solo lo utilizas para una cosa. Pues así, así igual en la unidad didáctica. Eso es. Y te quería preguntar, antes de consejos para la exposición oral, que si quieres, claro, cuentes un poquito lo que te pasó en esta última oposición que me has dicho que los nervios te jugaron una Sí. mala pasada. ¿Qué te pasó exactamente? Pues mira, nosotros cuando tú te estás preparando en la unidad didáctica, coges una unidad, al menos yo cojo una unidad de referencia, que es la que practico y la que hago en casa, y luego en la encerrona, pues tú, la que te salga, tú ya te estudias lo específico de esa unidad, porque hay muchas cosas que son lo mismo, o actividades, la introducción, solo cambia la temática, pero en sí es lo mismo. Pues yo cuando llegué a la encerrona, me tocó esa unidad didáctica que yo me llevaba preparando. Además que fui de la última al último día, imagínate. Me llevaba preparando un montón de tiempo. Me la sabía a la perfección. Y cuando entré a defender, también la verdad que influye mucho que el tribunal, pues, no era muy empático. Vamos a dejarlo ahí. Entonces eso también ya te hace a ti, si de por sí los nervios te pasan malas jugadas, pues ya eso lleva ahí un lastre encima. Tampoco me cuadraron bien el tiempo, porque es muy fácil contar media hora si empiezas en punto, pero si empiezas ahí 53 te cuesta ya más trabajo estar pendiente del tiempo, pensando en lo que tienes que decir, y todo. Entonces fue ahí como un cúmulo de cosas que me la llevaba a preparar a la perfección, pero entre que no controlé bien el tiempo, se me olvidaban algunos objetivos porque ellos se pusieron a hablar todos entre sí. Entonces a mí ya me despistaron, ¿eh? Fue como un cúmulo de cosas que yo no tampoco le echo la culpa a ellos, porque si yo, ya está, pues fue algo que me pasó mala pasada, entonces tuve muy buena nota en la programación y en la unidad no tuve tanto, y aunque la media me salía más que aprobar, pues no me dio para conseguir la plaza. Pero yo sé que fue algo mío, que los nervios me jugaron una mala pasada, pero también, por eso digo que muchas veces no es que tú te lo lleves perfecto, porque yo me lo sabía perfecto. Y además a día de hoy te la puedo decir entera perfecta, pero influyeron la calor, el horario que me tocó, que ellos estaban ya cansados, que yo estaba cansada de estar allí todo el santo día. Además, era el día de no sabemos si te vamos a invalidar o no, porque algunos tribunales lo decían en cuanto entraba, pero mi tribunal te lo decían a la hora de exponer. Entonces, si a mí me tocaba exponer a las 8 de la tarde o a las 7 de la tarde, hasta las 7 de la tarde no sabía si te había invalidado o no. ¿Sabes? Entonces, como que no tienen todo un criterio claro, entonces a ti eso se te junta todo y al final, pues pasan. Que son cosas más normales de las que pensamos. Y digo, al principio digo, me da vergüenza o contar esto en el Instagram porque todo el mundo me preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo ha salido? Y luego dije, es que es la realidad. Digo, ¿por qué me voy a sentir más? Es que lo mismo que a mí le puede pasar a 1000 personas. Si es la realidad. Entonces lo conté y sí es verdad que me sentí muy apoyada en el sentido de, es que a mí me ha pasado lo mismo. Y por eso digo que el tribunal es gente como tú y como yo, que está trabajando en un centro que mañana sale en la lista que le toca ser un tribunal y no pueden decir que no. Y yo realmente, después de haber pasado por tanto eso, me pongo en el lugar del tribunal y digo, por lo menos esa persona que está disponiendo, aunque no me guste nada de lo que esté diciendo, pero sentir que la estás escuchando, eso también influye. Yo creo que influye muchísimo a la hora. Si tú uno, pues los nervios a ti te dan igual, vale, pero yo me juego muy malas pasadas los nervios, entonces, pues fue como un cúmulo de cosas. Los Hombre, nervios, ahora todo. que digo, lo más importante, Blanca,
me gusta la frase de esto realmente no fue un fracaso, el fracaso No, es la materia prima del éxito. Entonces, bueno, lo interesante de esto que me has contado es qué vas a hacer diferente para que no te pase en lo siguiente, en la siguiente exposición. pues yo creo que no es que hace algo diferente, porque yo creo que realmente estaba muy preparada, pero también creo que es suerte. Parece que es lo típico, pero también creo que es muy suerte. Tú puedes ir muy preparado, tú puedes llevar controlado todo, pero a ti hay algo que te corta ese control o que te cambia ese control y ya tienes que sobrevivir. No te queda de otra. Mm. Entonces, sí es verdad que a lo mejor le puedo dar una vuelta a mi defensa o decir, pues mira, hice esto y a lo mejor lo podría haber hecho de otra manera. O aquí el tribunal no lo vi yo muy atento, pues voy a captar su atención de otra manera. Pero yo creo que realmente más de eso no. Ahora mismo es como que no pienso que pueda hacer más. No, También, está ese componente de suerte, sí que es verdad que es que, tú tampoco puedes controlar cómo ellos reaccionan. Entonces ahí, no, a la siguiente, un poquito mi consejo sería, independientemente de lo que veas frente a ti, de que hablen, de que sean poco empáticos, tú da lo mejor de ti. Sé que adelante, cuesta un sí, sí, montón, claro. sé que cuesta mucho porque a veces es lo que tú dices, te puede tocar un tribunal. Los docentes son personas y personas hay de todo tipo, amables, antipáticas, De empáticas, todo ¿qué igual. tal? Entonces te pueden encontrar miembros así, que eso no quiere decir que te vayan a poner mala nota, sí que te No, van a no, a lo poner mejor te mala ponen nota, un 10. claro, claro, si tú lo haces bien independientemente de eso. Entonces, bueno, estoy seguro que en la siguiente vas a tener más suerte, pero tú hay ese modo kamikaze de que hasta que no acabe, Sí, sí, a por intentar todas. dar tu mejor versión. Te quería preguntar también por eso, ¿algún consejito para el tema de la exposición, para prepararlo? No sé si tenemos algo, podemos decir alguna cosita también. Sí, no, pues yo creo que aparte de ensayarlo mucho, ensayarlo con tus padres, con tu tío, lo que sea, pero ponte si tienes miedo escénico, como la llamamos ahora, ensáyalo mucho, porque si además si eres de las primeras veces que te presentas, tú te vas a ver delante de 5 personas que no conoces de nada, que te están observando y que tú tienes que dar lo mejor de ti. Entonces, prepáratelo muy bien. Y lo que hemos hablado antes, que lo hagan muy práctico, que a ellos les llamen la atención. Pues mira, ahora cojo este criterio que yo ya me he preparado y lo meto en esta actividad. Y cojo este material y lo meto en la actividad. Como que al final la parte que realmente, aunque ellos tengan unos criterios y tengan que ir viendo si has cumplido con esos criterios o no, la parte que realmente me llama la atención es las unidades. Porque tus programaciones van todas con el mismo temática. Tu introducción que puede ser más bonita, más fea, pero es la misma introducción, los mismos saberes, los mismos... Eso no va a cambiar. Entonces, la media hora que tú tienes de la unidad, dalo todo. Y si es verdad que yo me he dado cuenta, yo soy la primera que me he dado cuenta, que decir las cosas por separado no sirve de nada. En plan, punto uno, ahora vamos a decir las competencias y ahora los criterios. No. Creo que es mejor a lo mejor que estés hablando todo el rato, te enfoques en las actividades, por decirlo de alguna manera, pero dentro de las actividades vaya metiendo todo, porque realmente está todo relacionado. Tú haces una actividad porque vas a trabajar este contenido y a través de esta actividad quieres evaluar esto y vas a usar estos materiales y vas a trabajar con este niño con necesidades a través de este cambio que hacemos en la actividad para que el niño se sienta involucrado dentro. Es como que todo va y a tu día a día en el aula. Tú en tu día a día en el aula al niño no le empiezas a decir, pues mira, esto vamos a trabajar estos contenidos. No, tú le explicas la actividad directamente y ahí va todo dentro. Mm. Sí, coincido contigo, Blanca. Al final, en la exposición, en vez de poner tanto el foco en ti, yo lo digo mucho como consejo, no pongas tanto el foco en ti y pon el foco en los ejemplos que se va a llevar el tribunal. Entonces, estar concentrada de Exactamente. que todos los ejemplos se entiendan. Si tienes alguna metáfora, alguna cosa chula, pues que también se entienda. Yo lo digo que si tú has practicado mucho, el miedo escénico realmente dura 3 minutos, que es cuando te empieza a temblar la voz. Pero luego, si Y una coges vez que energía tú ya empiezas positiva, a meter, ya se te eso es. olvida, es como que se te pasa súper rápido ese rato, que parece que una hora hablando, madre mía, una hora, pero se te pasa volando. Claro, en una hora, pues tú en vez del foco de tanto en ti, "Ay, me voy a poner nervioso, que pone el foco en que se entiendan los ejemplos, que hile bien el Totalmente. contenido, que lo que tú has dicho, desde la práctica hable del currículum. A ver, esta metáfora para presentar la metodología, quiero también que se entienda. Cuando acerque el material, pues mira, tengo ganas de que vean el material útil. Y cuando vas poniendo el foco, y obviamente que tengas cosas de las que estás orgullosa, porque si no tienes nada de orgullo, muchas veces el miedo escénico viene de ahí, de que tu programación no crees nada en ella y dices, es que me voy Y a eso poner pasa nerviosísima. mucho cuando tú no has hecho la programación, Eso pasa cuando también, eso tienes que es. defender algo que tú no has creado. Mm, Eso 100%. también juega muy malas pasadas.
Claro, ahí no se ve ni tu identidad docente, ni qué tipo de maestra eres, ahí no se ve nada. Ahí se Nada, ve... porque está vomitando igual que si fuera un tema. Eso es. Sí, 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 sí. Pues mira, vamos a dejar de lado el tema de las oposiciones, que yo estoy seguro que también nos verá alguna opositora que no ha tenido, más allá de las prácticas, mucha conexión con el aula. Entonces te quiero preguntar cómo es realmente el día a día de una maestra de educación infantil. Si quieres contarnos un día tipo, una semana tipo, no sé, cositas para que también descubra de, oye, merece la pena opositar, que es lo que me voy a encontrar luego. A ver, yo creo que esto es mucho vocación. Todo el mundo no está preparado para meterse en una aula y seguir el ritmo de una maestra infantil. Eso también, ella es hasta el punto que tú te quedas involucrado, como todo lo que pasa. Y también cuenta mucho la edad que tengas tú trabajando, porque no es lo mismo tener un curso de 3 años que ahora que yo que estoy en 5 años y tienes todo el tema de qué pasa en la primaria, todo el tema de la graduación. Entonces, un día a día de la maestra de infantil te preparas pensando en todo lo que tienes que hacer durante el día, vuelves a casa y sigues preparando cosas porque el día siguiente tienes que hacer cosas y es que parece que es de 9 a 2, pero yo creo que el día a día de una maestra de infantil, no, o por lo menos yo, es no parar de maquinar en tu cabeza, pues mira, ahora voy a hacer esto, y ahora tengo que preparar esto, y ahora tengo que, ¿sabes? Como a mí me gusta, es vocación y yo lo hago porque me encanta. Y además mi compañera me dice, ay, he pensado esto, y digo, mira, por favor, no pienses más. Pero es que luego yo le digo, mira, pero es que yo he pensado esto y también es muy valioso que tenga una compañera al lado, una paralela, que congenie contigo, porque yo me he encontrado de todas personas que, por mucho que tú tires del carro, si esa persona no quiere, no lo va a hacer. Y esos niños al final son los que pagan el pato, porque que sí, que no está nada escrito y que todo es válido. Pero también una persona que esté a tu lado, el año pasado yo tuve una compañera que me decía, pues mira, vamos a hacer esto. Y yo decía, ese compañerismo que muchas veces falta en los centros, yo creo que eso es también mi día a día, porque al final comparte mucho tiempo con esas personas y con esos niños y con esas familias. Y es muy estresante y muy agobiante. Y al final termina agobiada. Y yo ahora estoy muy agobiada porque tengo encima la graduación, el papeleo, el fin de curso. Pero estoy disfrutando también de lo que estoy haciendo. Entonces, realmente, si tú estás pensando en que mira las oposiciones, que no las voy a superar nunca, piensa en lo que viene después. Que lo mismo no tienes por qué sacarte la plaza, que mira, puedes trabajar sin plaza como estamos muchísimas personas. Pero piensa en ese paso. Es solo un mero trámite. La oposición es un mero trámite para llegar a, pues, a donde quieras estar, básicamente. Y yo sé que la vida de interina es muy difícil porque te tienes que alejar de tu familia, te tienes que ir lejos, pasar por centros en los que te ven como un fantasma, porque como no eres de allí, yo me he sentido sola dentro de un centro porque era la interina. Entonces, un día es muy difícil una maestra porque ya al final tú tienes tus problemas fuera del colegio, pero con esos niños tú no puedes pagar con esos niños tus problemas. Tú te entras de puerta para el aula para adentro y tienes que ser otra persona porque esos niños es que a ti te ven como su referente, que venga y te den un abrazo o yo que sé, es que eso ya te cambia todo. Mm. Es muy bonita, esta profesión muy bonita, muy dura, pero muy bonita. Sí, a ver, eso te quería decir también para que conozcan un poquito más. Entiendo que de 3, 4, 5 años no tiene nada que ver, ¿no? Es un mundo que te toque un Nada, año u otro, ¿no? O sea, hay muchas diferencias ahí, ¿no, Blanca? sí. Además, hay diferencia de 3, 4 y 5 años, pero también muy diferente dentro del mismo año. Ya. Tú no puedes, en esto hablamos del tema de la unidad y todo eso. Tú una misma actividad, dices, no, es que es para niños de 5 años la actividad. Sí, pero es que dentro de esos 5 años hay muchos niños diferentes. Que parece que estamos en la aula de 5 años y ya todos tienen que hacer todo, ¿no? No, no. Tú tienes que estar apagando fuego todo el día. Y Blanca, así de cosas más concretas, dime también quizá cosas que no te gustan de tu día a día y cosas que digas, mira, solo por esto merece la pena. Mira, yo creo que ahora mismo lo que no me gusta es tanto papeleo inútil que tenemos que hacer, tanta burocracia que no sirve para nada y que me están quitando tiempo para dedicarle realmente a mis alumnos. Y obviamente, como está además el sistema, necesitamos profesores, necesitamos... es que estamos tan olvidados los maestros. Yo hace 2 años estaba en una clase con 27 niños de 3 años y la junta decidió, o quien lo tuviera que decidir, que yo no necesitaba apoyo. Y tenía a 5 niños diagnosticados con sus necesidades. Yo no necesitaba apoyo. Cerraba mi puerta a las 9 de la mañana y a las 2 la abría sola. Y por esa clase no pasaba nadie.
Entonces esa es como la parte fea de nuestro trabajo o la parte mala. Pero bueno, luego hay tantas cosas buenas que a lo mejor resta, pero hay que cambiar mucho. Mm, Y esa aula de los años 80, ya. Eh, ¿sabes? Que tú vas parece que estás entrando en la serie de Cuéntame. No No, hay, no, no sé, por eso es es lo que que has es, dicho, es una profesión a todos los niveles muy vocacional, porque el incentivo tampoco es tan alto. O sea, no, ahora hablaremos si quieres también del sueldo, pero no me parece como un incentivo alto para toda la responsabilidad que tienes. Aunque los políticos digan X, Y, Z, es la profesión más importante que existe para cambiar un país, porque sin educación no hay nada, es la nada. profesión que Somos la crea todas base, las tío. demás y está fatal pagada. Entonces es lo que digo, si tú entras solo por el sueldo vas a durar muy poquito. Porque es lo que No, tú no, 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 dices, no. compites contra que la sociedad, no sé si has visto lo que está pasando en la Comunidad Valenciana, un Sí, montón me de... parece, vamos. Claro, claro, la sociedad no suele apoyar, las familias a veces en vez de ayudarte te Te echan cuestionan piedra más. encima. Claro, magisterio hay, los memes que hay con magisterio, ¿no? Qué fácil El es, collar de tal, macarrones. las vacaciones, entonces es lo que tú dices, en el día a día, por eso te preguntaba cosas que dices, ostras, me merece la pena, ¿no? Cuando ves a tus pequeñines y que te dan esos abrazos, ¿no? O eres su Claro que auténtico merece la referente. pena. Pero muchas veces a mí también me preguntan en el Instagram cuando subo recursos o cosas que yo he hecho en mi aula, pero ¿eso quién te lo paga? Y por desgracia, si tú quieres hacer cosas más allá de un libro y una ficha, como no saques de tu bolsillo los dinarios para crear ese material, no en todos los centros tienen esos materiales tan chulis que salen en el Instagram, ¿no? Salen de tu bolsillo, porque tú quieres crecer como maestra o quieres que tus niños tengan un mundo abierto de posibilidades que sean aparte de una tiza, un lápiz y una plastilina. Entonces también parece que no, pero si tú estás estudiando magisterio porque es fácil y porque se cobra bien, creo que te estás equivocando. Básicamente, dale una vueltecilla porque cuando tú te ves en una aula y además se nota las personas que tienen vocación y las personas que tienen ahí, que están ahí, pues porque, bueno, pues porque le ha llegado a su vida de alguna manera y ya está. Y se nota muchísimo, muchísimo. También hay una minoría, quiero romper aquí una lanza, que el otro día me habló en este caso era una profe, no sé si de secundaria o de formación profesional, que decía, mira, yo te soy sincera, no tengo vocación, yo no tengo vocación, eso no quita que yo pongo toda la carne en el asador porque me gusta ser buen profesional. Y dices, bueno, ojo, igual no tienes vocación, pero si tú haces bien tu labor, que tu labor es enseñar bien y dentro de los recursos, pues acompañar a los alumnos, entenderles y demás, pues también es eso. Que hay mucha gente, no tu caso, obviamente, Blanca, que habla mucho de vocación y luego una cosa es decir que tienes vocación y la vocación pasa Otra por lo que cosa. tú dices, cuidar a tus niños, dar esa milla extra, formarte tú también para saber responder Eso pequeños es problemas que te otra, encuentras en el aula. exactamente. Mm. Que te tienes que estar formando constantemente, ya sea por ti misma, haciendo cursos, leyendo mucho, porque es que salen materiales innovadores, salen materiales nuevos, salen metodologías nuevas, salen... Es que está todo en constante cambio. Entonces, también te quiero ahí rebatir un poco, porque yo creo que no es lo mismo la vocación que tiene que tener a lo mejor una maestra de infantil, o metemos a primaria también que unos profesores que estén ya como en bachiller, no sé qué, porque creo que es como tan diferente que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es como un mundo distinto. A ver, es complejo el debate porque para hacer un debate sí que tendríamos que definir qué es vocación, ¿no? Realmente qué es Claro, vocación. O sea, vocación qué es que te guste mucho tu profesión. Entonces entendemos que dentro de que te gusta tu profesión, pues es lo que hemos dicho, te tienes que formar, tienes que disfrutar a pesar de no tener todo a tu favor. Entonces sí que entiendo que hay como esos primeras edades la parte de que disfrutes esa profesión, disfrutes ese cuidado, esa empatía, ese acompañamiento, esa paciencia extra, no tiene nada que ver. Pero también lo que te digo, está la otra parte, en redes sociales se ve mucho, ¿no? La superficialidad de qué vocación tengo. Y luego hay que verlo, porque yo también he tenido oh, compañeras y claro. compañeros de, yo es que he decidido esto por vocación, y luego verles en formaciones y decir,
Pues si tienes vocación, yo te veo dar el mismo tipo de clase los últimos 5 años y Y no has cambiado no ha nada. cambiado nada. Entonces, yo creo que la vocación está muy bonito decirlo, pero tiene que ir respaldada de me voy a formar, a ver qué los últimos estudios de educación basan en Tienes que estar en evidencia. Claro. Mm. ¿Blanca? Piensa que, por ejemplo, Se te había cortado, perdón. No, no, que no se te ha vale, escuchado. estaba diciendo que tienes que estar en constante cambio, Mm. porque yo puedo tener preparado materiales para 3, 4 y 5 años, y según el curso que me toque, pues hacerlo, pero no es así. Claro. Siempre tienes que estar, yo creo que vocación es estar en constante cambio, creando materiales, innovando, mm, estar siempre activa, por decirlo de alguna manera, porque vocación por trabajar podemos tener todos, pero No, no, no 100%. exactamente. Y mira, hablando que, bueno, esto es público y como hemos hablado un poquito de los incentivos, te quería preguntar, ¿cuánto cobra una maestra infantil en la pública? ¿Cuánto, que es una prostituta que se puede preguntar, ¿no? ¿Y merece la pena? ¿Cuánto voy a acabar cobrando? Pues la verdad es que, a ver, no está mal. Nosotros cobramos alrededor de los casi 2.000 o 2.000 y pico. Ten en cuenta que luego IRPF, Sí, todos los factores. Y también no es un sueldo, digamos, que sí o sí va a cobrar esto, porque influye mucho si eres tutora, si no eres tutora, cuántos años lleves trabajado, ¿sabes? Que es como un margen ahí de cosas que van sumando y al final, eso, pero. Cuando tú inviertes ese sueldo en vivir, muchas veces pues tú dices, pues mira, la vocación, como tú dices, pues a lo mejor no es suficiente. y mira, te quiero hacer una pregunta, no tenía aquí Blanca. Si tú pudieras decir, ¿cuánto pensarías que sería un sueldo justo para una docente infantil? Uf, pues mira, no te sabría decir. ¿Cómo está Es la que vida? Si te dijeran algo justo, yo, vamos, sin yo miedo. tiro por lo alto, yo nada Claro, más claro, que, claro, sin miedo. venga, de 3.000 para arriba, pero que yo vea mi cuenta todos los meses de 3.000 para arriba, no que luego vea 3.000 y me quiten 2.000, ¿sabes? Ya, 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 sí, 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 sí. Pero yo creo que, igual que los médicos, para la función que hacemos, no estamos mirados por nadie, por nadie. No, no, yo incluso tiraría más por alto, un poco en función del impacto social, valorando el impacto social, valorando también lo que se jactan los políticos de la educación, vale, sí, la educación es súper Sí, importante, pero que se vea en cómo se pagan los pero hay docentes. muchos maestros yéndose a trabajar afuera porque Claro, aquí no pueden. claro, Igual claro. que los médicos. Y esa es otra, y me gustaría también que el sueldo de un docente se pueda ver incrementado con el tiempo, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos hacen muchas cosas mal, pero una de las cosas bien que creo que hacen es que el docente empieza cobrando, me lo invento, $3.000, pero Sí. puede acabar cobrando 8.000, 9.000 o $10.000 en función de sus formaciones, de lo que demuestre hacer bien. Entonces, me gustaría también implementar eso, que en función Sí, de eso cómo estaría te guay. formes, cómo te actualices, cómo apliques, que no sea lo típico de trienios y sexenios que son migajas. Eso es lo único que tenemos aquí realmente. Tú Sí, tienes, bueno, tú pagas extras que te dan 2 veces al año, pero que tú puedas decir voy aumentando mi sueldo de alguna manera, es con los trienios y con los sesenios. sí, 100%. Mira, vamos a decirle que quien haya llegado hasta aquí, que la gente no se suele quedar tanto en los vídeos, pero que diga en los comentarios cuánto piensa que es un sueldo digno para un docente, cuánto tendría Venga, que creamos cobrar. debate. Y, y Yo lo, es y que lo como vemos. hasta me da miedo decirlo porque realmente no sé si es bueno o malo, pero hombre, yo Bueno, que soy docente y creo no que sé. somos la base de todo, vamos, ¿Tú has visto cuánto cobra un debería político? Que también son esto. Hay gente que está en el Congreso que igual no una mueve barbaridad. ningún hilo y cobra 100.000 euros al año. Que esos son, pues no sé, 10.000, 8.000 netos al mes. Entonces, es una persona Es una que su barbaridad. impacto que tiene, que está ahí haciendo el tonto, no tiene nada que ver con una docente, por ejemplo. Entonces, bueno, Sí, por sí, poner una balanza. totalmente. A ver qué dicen, a ver qué dicen. Y mira, ya para acabar, Blanca, tenía aquí dos preguntitas. Hemos hablado un pelín de la educación emocional, pero quiero ver cómo te lo estás tomando, este desgaste mental, ¿no? De empezar a opositar en 2015, que ya han pasado 11 años. ¿Qué haces para no perder esa motivación y de querer seguir intentándolo? Pues yo creo que lo único así que hago es pensar en que en algún momento la plaza tiene que llegar a mí, pero que si yo abandono, esa plaza no va a llegar. Pero es muy difícil después de tantos años y después de ver cómo la gente a tu alrededor se la va sacando y tú te vas quedando más sola en ese aspecto, pues porque tus compañeros se la van sacando, porque y tú piensas, ¿y por qué yo no soy mejor que ella? Que también hemos hablado mucho que es el tema suerte, que te toque un tribunal, que yo he tenido
la mala suerte, por decirlo así, que muchos años me ha tocado muchas personas en el tribunal con más tiempo de servicio que yo, entonces, por mucho que yo vomitara un tema y me sacaran un 10, esa persona me comía a mí. Entonces, como que son tantos factores que a lo mejor, pues, a mí no me ha llegado ese momento, pero sí que es muy difícil gestionarlo, pues, al final me apoyo, pues, o sea, en mi pareja, e intentar desconectar todo lo que pueda. Si no hay oposiciones, no pienses en oposiciones. Descansa ese año, porque hay gente que se lo prepara 2 años y yo eso lo respeto, pero yo personalmente, que llevo de 2015, creo que en un año, en plan de septiembre hasta junio que es el examen, yo soy capaz de prepararme estas oposiciones. Entonces, como descansa la mente ese año. Y ya, en septiembre, cógelo con fuerza. Y realmente el tiempo que te ponga, ponte en serio. Si es verdad que se nota mucho cuando has trabajado y cuando no, eso también te lo digo. Porque yo ahora miro un tema que cambia 7 veces, pero bueno, a mí me han salido temas que yo no me había estudiado por falta de tiempo y ese tema lo desarrollo luego y aprobar en una oposición. Pero también porque he tenido una práctica que simplemente le he contado por mi trabajo o mi día a día. Pero es un desgaste muy difícil y al final la gente de tu alrededor también cuenta mucho en que te apoyen, en que te digan, venga. Y bueno, pero que también es un trabajo mental tuyo bestial, porque la gente que tira la toalla a medio camino y yo lo intento y cada vez se te hace la situación más difícil, porque estás fuera de casa, porque tienes que dejar a tu familia o al final tienes, no sé, es que son tantas cosas que ni yo misma sé cómo estoy haciendo para el día de hoy no haber abandonado. Yo creo que tengo ese pellizco de decir, ¿y si el año que viene está en la plaza para mí? ¿Por qué no? Simplemente es un papel que me va a decir que tengo en la plaza, porque yo ya me siento docente y siento que lo estoy haciendo bien. Pero necesito ese papel que me diga, pues mira, tienes la plaza y tienes la tranquilidad ya de, pues mira, de olvidarte de las oposiciones o ver las oposiciones desde otro modo, desde otro punto de vista, que no sea opositora. Pero es muy difícil, ¿eh? Muy, 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 muy difícil. No, no, no es nada fácil. Muchas veces reducimos lo que hemos dicho, ¿no? El reel de, venga, tú puedes, un año más. Sí, tú puedes, pero ¿cómo lo hago? Claro, es muy complejo. Entiendo a la gente que abandona. Hay gente que Sí, dice, yo pues también. mira, no puedo más, tengo 2 hijas o estoy lejísimos de casa. Lo último que me apetece después de estar luchando con 30 renacuajos con 28 es ponerme delante del tema Ah, sí. 23. Entonces, bueno, pero es lo que tú dices. Se hace complicado, pero al menos tu mentalidad de ahora va a ser, oye, ¿y si es este año? Y seguro que va a ser este año. Yo me Volveremos da a un hacer... año más de margen, me da un año más. He dicho, si el año que viene no me la saco, ya veremos qué pasa. Pero es que yo siento que el año que viene me la voy a El sacar, año que entonces viene como... verás que repetiremos también esta charlita ya Y si siendo no, que funcionario. cambien ya los exámenes, los tipos de exámenes, no sé qué, que sea algo mucho más realista. Va a ser el año, va a ser el año. Una entrevista así parecida la tuve con Raúl, un compañero que se preparó con nosotros. Se la hice siendo opositor y ahora es preparador de nuestra academia. Qué Entonces, guay. esto te va a hechizar también para que te saques la plaza, ya lo verás, Blanca. Sí, 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 venga. Y ya para Vamos a acabar, manifestar. sí, eso es. Ya para acabar, Blanca, si tuvieras que dar un solo consejo a una opositora infantil que ahora va a empezar en julio, agosto, septiembre para ir a por esa plaza en 2027 o para opositar bien, ¿cuál sería? Uf, pues yo creo que al opositar, que ella se estuviera viendo como si estuviera en su aula ya, trabajando, que tenga como esa idea en mente y que todo lo que haga sea pensando en ese final. Que al final yo sé que es un tramo muy difícil porque por suerte, por desgracia, todos pasamos por este tramo que queremos ser docentes, pero es como que, para adelante, que muchas veces nos cortan las alas esos preparadores y esa academia. Pues no, es que no me gusta esta idea, pero a lo mejor no te gusta a ti, pero a mí sí. Mm. Ayúdame a defenderla. Eso es. Pero no me cortes las alas. Obviamente sí es algo muy eso, pero eso, como que tenga en su mente claro y también que es un sistema muy difícil y que no es un camino fácil. Pero que bueno, que eso no quita que no lo vayas a conseguir. No, Pero 100%. hay que ser muy fuerte mentalmente y tener la idea muy clara. Sí, totalmente. Pero me ha gustado el consejo de que piensen que están ya en el aula, también les va a Sí, ayudar a opositar. Otro consejo que daría yo es que piensen en el tribunal. Una oposición va para el tribunal, no va para ti. Muchas veces nos enamoramos de una idea o nos enamoramos de lo que nos dice el preparador o la preparadora y no tiene sentido para el propio tribunal. Entonces tenemos que pensar todo el rato en mi propuesta, la voy a saber defender, suena realista, claro. me Ahora mismo, por identifico. desgracia, es eso. Ahora mismo tu oposición, lo único que tienes que hacer es pasar el filtro del tribunal. Por desgracia es así.
no hay más. Y por desgracia, yo he defendido, porque me ha dado, yo que sé, salir en el planeta y así, la misma unidad didáctica dos veces en 2 años distintos. En una tuve un 10 y en otra me pusieron un 4. Y era la misma unidad didáctica. Defendía de la misma manera. Entonces, ahí hablamos de este sistema tan injusto que nadie tiene las normas claras, cada uno hace lo que quiere dentro de las cosas que le dan. Entonces, es todo tan subjetivo que al final, pues, pasa lo que pasa. Pero bueno, si has decidido prepararte las oposiciones, pues tienes que ir con estas reglas del juego. Adelante, con todo. Claro, claro, que a pesar de la subjetividad, a veces, pues sí que se junta esa suerte con tu preparación y a Blanca le va a pasar en 2027, ya Sí, veréis. sí. Por mi Y que viene parte, muy bien la ayuda de una academia o como la vuestra, como cualquiera, que al final detrás te esté ayudando, te esté organizando y te esté sí, guiando, porque muchas veces andamos muy perdidos. Y eso sobre es, todo las personas que se empiezan a preparar ahora. Que una buena academia o algo que te guíe, que te dé ánimo, que al final, o esos compañeros de clase que al final estáis todos juntos y estáis todos luchando por lo mismo. eso Ese es. apoyo también viene muy bien. Sí, sobre todo lo que tú has dicho, una academia que no te imponga lo que No, tienes que que te presentar, acompañe. sino que te ayude y te argumente. Porque yo te voy a decir, Sí. por ejemplo, que apliques estaciones de aprendizaje, pero no porque yo esté enamorado con esa idea, porque la tienes que defender de esta forma, porque igual es un elemento cómodo para el supuesto, porque la puedes conectar con un ODS, pero también la puedes conectar con un principio pedagógico. Entonces, de ahí nace un buen acompañamiento, de ahí nace pues una buena academia, porque muchas veces también ha pasado de, no, es que mi academia me ha dicho que ponga en cada unidad Sí, didáctica ¿pero por 3 qué? ODS, porque sí, y dices, pero ¿por qué? Si luego lo voy a tener que defender y no tengo argumento, pero me lo ha dicho mi preparador, ¿tú qué opinas? Que Claro. me pregunta mucho, pues yo qué opino, pues yo qué sé, o sea, eres tú, piensa, eres tú, no es tu preparador o tu preparadora el que va Y a al estar final que lo delante. tienes que defender es tú. Si tú no lo entiendes, el tribunal no lo va a entender, porque tú Eso no lo es, vas a saber explicar. eso Ahí es, hablamos de la realidad o de ese tema de ser realista en una academia, en una preparación. Dame cosas, dame 1000 archivos, pero explícame para qué los tengo que utilizar y cómo los tengo que utilizar, que eso es lo es. importante. Porque hay personas como yo que ya llevamos muchos años y te pueden manejar más o menos sola porque ya has visto muchas cosas, pero hay aspirantes que son el primer año que se presentan y necesitan tu desayuda y más. 100%. Pues si te parece, Blanca, acabamos por aquí. Muchísimas gracias por tu Encantada. altruismo de compartir tantos consejos. Estoy seguro que un ratito de acompañados y acompañadas van a estar los opositores. Y lo dicho, firmamos para en un Sí, añito un sí, poquito sí. más, hacemos la segunda charla ya con otro título, seguro. Y de nuevo, muchas gracias y estoy seguro que esto Seguro ha que sí. aportado Muchas mucho. gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.